Bueno, los últimos los vamos a hacer más rápido. Vamos a tratar de ir más rápidamente con el caballo. Vamos a decir que un caballo podría básicamente tener la estructura de un perro grande, ¿sí? No necesariamente va a ser así. Pero fíjense que el caballo lo mismo. La cabeza la podemos hacer más triangular, ¿sí? Podemos ponerle un triángulo, si se quiere, un triángulo también de cuello. Acá yo voy a de nuevo repetir esta forma de dos círculos o dos óvalos unidos. Las patitas, fíjense que tienen una particularidad, las patas de los caballos es que se afinan mucho, que es lo que pasa también para si alguien estuvo en el taller con las patitas de ciervo, ¿sí? Que no son exactamente rectángulos, sino que se van afinando, ¿sí? Casi podrían ser triángulos también. Cualquiera de las dos opciones está bien. De todos modos las podemos hacer con rectángulos finos y después corregimos el grosor también, ¿sí? Y tenemos esto de acá, los cascos, que podemos hacer como unos triangulitos también, ahí si se quiere, para simplificar. Las patas de atrás, como hacíamos antes. Vamos a hacer un triángulo ahí, ¿sí? Hasta acá abajo, y vamos a poner un rectángulo ahí, que es lo que decía yo antes de la pata. Y luego esto se va a unir así. La cola del caballo, bueno, esta es una posición como de reposo del caballo, ¿sí? Me faltan las orejitas, que también vamos a hacer unos triangulitos, ¿sí? Y acá le vamos a poner el ojito. Bueno, una posición de reposo del caballo, la cola esta también se la vamos a poner así medio caiducha, le vamos a poner un poco más de gracia. Bien, y ahí tenemos una estructura muy básica, pero a la vez muy útil para dibujar un caballo, ¿sí? Dijimos un triángulo para la cabeza, un triángulo para el cuello, dos triángulos para las orejitas y el ojito, ¿sí? Acá le ponemos un círculo para lo que es el pecho, un círculo para lo que es la cadera y los unimos. Un rectángulo para una pierna, un rectángulo para la otra. Acá, siguiendo esta línea, le hacemos un triangulito ahí y un triangulito ahí. Un triángulo para esta parte de la pata, un rectángulo y un triangulito, ¿sí? La otra de atrás sería lo mismo, yo acá se la voy a sacar para adelante, acá las tenía como muy juntas, por eso no se las dibujé, la otra asoma por acá en realidad, ¿sí? Pero acá se la sacamos para adelante, este piquito del triángulo, ahí y ahí, y la cola que hacemos como una S invertida, ahí está. Y si queremos hacer un unicornio, le agregamos ahí otro triangulito más que va a ser el cuernito. Bueno, pero fíjense eso, ¿no? Formas simples y una estructura simple para un caballo, en una pose normal, ¿no? De un caballo parado en reposo. Pero insisto con esto, son círculos, triángulos, rectángulos, ¿sí? Son formas simples que vamos uniendo de diferente manera para armar el animal. Yo decía antes que la estructura es similar a la de un perro. Había dicho cuando hicimos el perro que más o menos todos los cuadrúpedos pueden construirse de forma similar. Lo que cambian son las proporciones, ¿sí? Fíjense que la cabeza de un caballo es mucho más chica respecto, por ejemplo, del cuello y del cuerpo, y las patas son mucho más finitas y largas, ¿sí? Que lo que teníamos por ahí en el gato o en el perro, respecto dentro de los tamaños del propio caballo. Entonces, bueno, a partir de acá, como decíamos antes, bueno, hay que empezar a pulir porque la cabeza no es un triángulo, sino que tiene otra forma más grácil, y acá la trompa termina como en esto, ¿no? Y acá
tiene como más redondo. Bueno, se me fue muy trompudo. Pero, ¿sí? Fíjense, también otra forma, lo mismo que hacíamos para el cuerpo, lo podemos hacer para la cabeza. Si hacemos un círculo acá, en lugar de hacer un triángulo, podemos hacer un círculo grande ahí, un círculo chiquito acá, y lo juntamos, ¿sí? O podemos hacer también un rectángulo, y bueno, le vamos agregando después las partes y lo vamos puliendo después a medida que vamos mejorando el dibujo. Y eso, bueno, y después hay que ir suavizando y puliendo todas las partes para que nos quede el caballo. Las patas tienen sus particularidades, ¿sí? Cada una. Acá lo que decíamos antes, ¿sí? Que esto viene así, dobla ahí, viene así, ahí se ve un poco mejor. Dobla ahí, baja, y los cascos salen como para adelante, ¿sí? Y tiene como esta formita, el final de las patas. Bueno, después caballos también, hay muchos tipos diferentes de caballos, algunos más corpulentos, algunos más flaquitos, algunos con mucha crin, otros con poca crin. Pelo, la crin es el pelo que llevan acá. ¿Sí? Si quieren hacer un unicornio, dibujan un caballo y le ponen un cuerno en la frente. Si quieren hacer un Pegaso, dibujan un caballo y le ponen unas alitas acá. Ahí está. Bueno, pero ahí está. Es relativamente fácil, ¿sí? Si lo entendemos así. Descomponemos al animal en formas simples, vemos a partir de qué formas simples y cómo las acomodamos, hasta lograr una estructura y después vamos puliendo los detalles. No nos va a quedar bien a la primera, eso es seguro, ¿sí? Acuérdense que una de las cuestiones que tenemos con el dibujo es que tenemos que practicar mucho para que nos salga bien, ¿sí? Pero me parece esta es una forma útil y sencilla de arrancar. Insisto, sobre todo que es para quienes está destinado este stream, los que recién empiezan o los más peques que están empezando a dibujar. Bueno, lo mismo. Acá tenemos un caballo en acción. El caballo bueno, está corriendo. Acá lo único que me interesaría por ahí destacar, voy a bajar un poco la opacidad. Bueno, acá lo que me interesa destacar, porque prácticamente está de perfil como el otro, no hay mucha diferencia, ¿sí? En cuanto a la estructura de lo que es el cuerpo y la cabeza, pero sí el tema patas, que es lo que decíamos, ¿sí? Una cosa es hacerlos cuando están así, que lo podemos resolver por ahí con un rectángulo o un triangulito, pero cuando ya se empiezan a articular, acá sí, por ahí vamos a necesitar ver alguna referencia o entender un poco mejor cómo es la anatomía del caballo, ¿sí? En el caso del caballo, el hombro vendría a ser como esto que está por acá. Esto vendría a ser el codo. Esto vendría a ser la muñeca y esto vendría a ser como un dedo largo, ¿no? Ahí tenemos como las particiones, ¿sí? Entonces ya cuando queremos dibujar una pata de un caballo, la división, lo que pasa que esto ya, como decíamos, requiere no que se pongan a estudiar anatomía, ¿sí? Pero fíjense un par de fotos de caballos en este caso para ver cómo es que se articulan, porque no todos los animales doblan las patas de la misma manera. Si la pata esta está extendida, esto es el hombro, el codo, acá sería la muñeca, el dedo y ahí estaría el cosito, ¿no? Entonces, entender que esas son las partes y que un caballo, cuando corre, las patas de adelante no se le doblan como se le doblan a las personas, ¿sí?
la pata del caballo no hace esto, ¿sí? Como es el pie de una persona. Por ahí en algún dibujo animado o en alguna ilustración más cartoon, sí vean que hace, que le hacen así las patitas. Pero en un dibujo un poco más realista es esto, ¿no? Hay que entender cómo es la articulación para ver cómo se dobla en cada caso, y lo mismo con la pata de atrás, ¿no? Que decíamos, esto es la rodilla, es esto que está acá, esto es el talón y esto sería como dedos, ¿sí? O planta del pie y dedos. Y otra cosa importante a tener en cuenta, que para eso me puse las fotos también, es cómo varía, que es un poco lo que decíamos también recién con el tema del perro, cómo varía la forma que vamos a tener que usar respecto de cómo lo estamos viendo, ¿sí? Porque yo a este caballo le podría poner la cabeza en un triángulo así, ¿sí? O en un rectángulo, si se quiere, que después iba a reacomodar, pero fíjense que la cabeza del caballo, cuando la vemos de costado, tiene esta forma, o esta forma, tiene esta forma, ¿sí? Bastante alargada, y cuando lo vemos de frente tiene esta forma, ¿sí? Es como muy finita. Y ojo porque, por eso, cuando tengamos que hacer un caballo de 3/4, esto nos va a complicar ese cambio. Lo mismo pasa con todos los animales, como pasaba con el perro con el hocico, ¿sí? Ya acá la forma que usaba para acá, tengo que ver cómo la acomodo. Por eso yo decía que a veces, en el caso del caballo, a veces se puede hacer un círculo ahí y uno más chiquito ahí, ¿sí? Y lo junto así. Entonces, cuando yo lo tengo de frente, ya sé que hay un círculo grande que viene a ser como toda la parte más amplia del cráneo, donde están los ojitos y demás. Y hay un círculo más chiquitito que es el hocico, ¿sí? Donde está la nariz, donde está la parte de la boca, digamos, principal, y los uno. Entonces, por ahí esta concepción sí es más fácil, porque si yo lo tengo que mover, lo mueva como mueva, ya sé que voy a tener un círculo de base, ¿sí? Que va a ser la parte más ancha, más grande de la cabeza y la que va a estar unida al cuello, ¿sí? Y un círculo chiquito que lo puedo poner donde quiera y que al unirlo, ¿sí? Ya voy a tener la cabeza del caballo en la posición que yo quiera, ¿sí? Más de frente, más de perfil, más de 3/4, ¿sí? Después sí va a cambiar lo que decíamos, los ejes y la mirada del caballo no va a ser la misma si está para allá que si está, como hicimos recién, para arriba. El ojito va a estar mirando para allá. Recuerden esto, ¿sí? Caballo, esta estructura. Triangulitos para cabeza, cuello, orejas. El cuerpo hacemos un círculo para el pecho o un óvalo para el pecho, un círculo para la cadera y los unimos. Bueno, y después las patas podemos usar rectángulos terminados en triangulitos, ¿sí? Y las patas de atrás, como hicimos para el perro y sirve también para el gato, un triángulo para lo que es el muslo, ¿sí? Un triángulo y un rectángulo. Y en el caso del caballo termina en otro triángulo.